Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en Internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a Día Cero, su dosis de ciberseguridad. Ya estamos de vuelta después de un par de semanitas que sí tuvimos episodios, pero los grabamos en vivo así de, digamos, de tajo, ¿no? Pero ya estamos de vuelta con este episodio número 11, hablando de firewalls. El día de hoy está Luis. Pasó, bandita, ¿cómo andamos? Aquí regresando a la programación habitual, ¿cómo no? Es correcto, regresando a lo que nos truje Chencha. Episodio número 11, Firewalls, la barrera invisible, ¿no? Seguramente muchos de ustedes han escuchado, hay inclusive películas que llevan el nombre de Firewall. Y en España, sobre todo, se les conoce como cortafuegos, ¿no? En Latinoamérica, la mayoría de las personas no hace esta traducción literal, sino que básicamente se queda con firewall y así se le llama a este dispositivo. Es correcto. Bueno, ¿qué es un firewall? El firewall es un sistema cuya función real es prevenir y proteger nuestra red de los usuarios externos, digámoslo así, ¿no? Volverla privada y que estemos seguros dentro de nuestra propia red privada. ¿Okay? Nos protege de intrusiones, de ataques desde otras redes y realmente lo que busca es bloquear el acceso como tal. Entonces permite el tráfico entrante y saliente que hay entre nuestras redes y las mismas redes, por ejemplo, dentro de la misma red o de internet o de lo que ustedes quieran. Y si este tráfico cumple específicamente con las reglas que nosotros le configuramos a esta herramienta, puedes acceder y salir de la red o puedes entrar a la red, ¿no? Si no Es cumple con correcto. estas reglas, pues es bloqueado. Y de esta manera se impide que usuarios no autorizados accedan a nuestras redes privadas que están conectadas a Internet. Ahora, Es correcto. generalmente se puede configurar como un hardware, o sea, básicamente es como un fierro, Una digamos así, computadora. una computadora chiquita, o también un software, ¿no? Que es algo que se instala directamente en servidores, en PCs, en muchas cosas. Seguramente algunos de ustedes, sobre todo los que tienen la costumbre de jugar a través de la computadora, se han dado cuenta que para computadora y programas muchas veces nos pide acceso, ¿no? Sobre todo lo que antes era el firewall de Windows, que te decía, oye, Xbox está tratando de acceder a este puerto de no sé qué y tal servicio. ¿Le permite el acceso o no se lo permite? Ah, pues sí, permíteselo, ¿no? Y también esta es una de las razones cuando está mal configurado por la cual no podemos tener acceso a ciertos sitios o a ciertos servicios en Internet, precisamente porque esa es la función del firewall, bloquear estos accesos no preestablecidos, digámoslo así, ¿no? Sí, aquí, para que entendamos la definición, a mí siempre me gusta llevarlo con el clásico ejemplo del cadenero de los antros. Ujú. Literal es el cadenero que dice quién entra y quién sale del antro. Literal. Entonces, tú sí, tú sí, tú sí, pues tú ya pagaste tu cuenta, ahora le puedes salir. O sea, literal es la persona que te va a dar entrada o salida a tu casa, tal cual. Ajá, Y es una forma exactamente. muy fácil de entenderlo sin meternos en tantos temas técnicos, ¿no? Tanto tecnicismo. Ahora, Correcto. cuáles son las funciones del firewall? El firewall realmente lo que hace es crear una barrera que permite o bloquea intentos para poder acceder a la información de tu equipo, ¿no? Si está en software o está en hardware, ahorita nos vamos a ir un poquito más específico a la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? Evita usuarios no autorizados que no puedan acceder a los equipos, a las redes de la organización que se conectan a Internet
y también supervisa la comunicación entre los equipos y estos dispositivos. O sea, además de tener estas reglas, digamos, para poder bloquear, también tiene la capacidad de ver todo el tráfico que está saliendo y entrando para que tú puedas ver más o menos qué es lo que está pasando a través de tu red, ¿vale? También Es visualiza y correcto. bloquea aplicaciones que pueden generar un riesgo. Te advierte o te monitorea los intentos de conexión de otros equipos y también te advierte de los intentos de conexión mediante aplicaciones a tu equipo que se está conectando a otro equipo. ¿Okay? También detecta aplicaciones y actualiza rutas para poder añadir futuras fuentes de información, que esto ya es como una cosa un poquito más avanzada, más inteligente y digamos que va aprendiendo con comportamiento. Y también hace frente a estos cambios en las amenazas para que esté siempre actualizado y tú puedas tener, digamos, una protección mucho mayor. Ahora, el firewall tradicional es muy sencillo. El firewall tradicional es direcciones IP, que esto ya lo hemos hablado muchas veces. La dirección IP es como la dirección de tu casa A y nivel los, numérico, y los puertos, ¿no? Básicamente es, ok, tú quieres entrar a la casa de Luis por la puerta principal, por la puerta trasera, por la ventana, por este helicóptero, ¿por qué? ¿No? Y entonces ya tú decides qué sí va a permitir y qué no va a permitir. Y es una regla ceros y unos. O sea, ahí sí no hay más. Es o entra o no o entra. entras o no entras. No hay más. Es una regla bastante simple. Los firewalls hoy en día ya no son únicamente esta función tradicional de firewall. Han evolucionado y hoy en día ya son unos monstruos muy grandes, digámoslo así, ¿no? Y existe otro tipo que se llaman UTMs, que ahorita un poquito más adelante lo vamos a clarificar un poco más, pero el UTM es Unified Threat Management, que básicamente es el centro unificado para poder contener las amenazas. Y entonces estos ya tienen una cantidad de funciones impresionante y muy vasta, ¿no? Tiene filtrado web, tiene anti-spam, tiene antivirus, tiene anti-malware, tiene control de puertos, control de navegación, etcétera, etcétera. Tiene un montón de diferentes capacidades que van más allá del firewall tradicional. ¿Ok? Es correcto. Entonces, Ahora, quisiera hacer ahí un paréntesis. O sea, de manera inicial, la caja o el dispositivo de firewall era, como lo comentaba Peter, para empezar a bloquear o permitir puertas. Esa era su función principal y eran funciones binarias, si entras o no entras. Conforme fue avanzando la tecnología, se empezaron a dar cuenta que pues requerían otro tipo de cajas con mayores funcionalidades y se empezaron a desarrollar hardwares de manera independiente. Pero esto empezó a aumentar los costos de los centros de datos de una manera exponencial. Entonces, para minimizar estos costos, en vez de estar comprando diferentes cajas con diferentes funciones, decidieron empezar a unificar todo en una sola caja. Y esto facilitó la vida tanto de los ingenieros de seguridad y los ingenieros de redes, como de a nivel financiero y a nivel tecnológico, el hacer todas las configuraciones en un solo lugar en vez de estar distribuyéndolo en 20. Y fue lo que dio origen a estos UTMs o Next Generation Firewalls, que tienen ciertas diferencias que seguramente ahorita van a ir saliendo dentro del capítulo, ¿no? Pero fue la razón principal. ahora hay que abrir con este tema, ¿no? Cuando tú tienes todo en un solo punto, es un solo punto de falla. Es un solo Correcto. punto. Si falla ese firewall donde tú tienes toda la seguridad, adiós todo. Adiós el filtrado, adiós el firewall, adiós todo. Entonces, no es tan recomendable muchas veces porque también en tema de rendimiento y performance, pues le cargas la mano. Entonces, muchas veces tienes que sobredimensionar estos UTMs o estas cajas para que tú puedas realmente procesar toda la información y todo lo que va a través de va a pasar a través de ahí, ¿no? ¿Cómo funciona un firewall? El firewall realmente lo que hace es generalmente se sitúa, vamos a hablar primero del hardware, ¿no? De las cajas como tal. La caja como tal se sitúa en el punto entre internet y tu red. Llámese tu casa o llámese tu empresa, ¿vale? Entonces es justo donde está el firewall, digamos, la entrada de internet, que puede ser tu router o puede ser tu modem o lo que sea. Justo ahí pones el firewall porque va a ser el primer, como decía Luis, el cadenero, ¿no? O sea, tú ya llegaste al antro, a ver,
Tú pasas, tú no pasas, tú si vienes bien vestido, tú no vienes bien vestido, tú no estás acorde a lo que queremos dentro del negocio, entonces tú no vas a pasar, ¿no? No has pagado tu cover. No has pagado el cover y demás. Ahora, el funcionamiento del firewall se basa principalmente en controlar la información y el tráfico que va a pasar entre una red y otra. Llámese, lo puedes, porque muchas veces ya en empresas más grandes, digo, en la casa generalmente lo puedes poner nada más en el borde de internet y con eso va a ser suficiente, un firewallcito chiquito y no necesitas más. En las empresas suelen tener distintos firewalls, uno para controlar la entrada y salida de internet y otros para controlar el acceso entre las diferentes redes. Por ejemplo, en una empresa que tiene la parte de manufactura, la parte de finanzas, la parte de ventas, la parte de operación, etcétera, tú puedes tener distintas redes y cada una de esas redes tiene su propio firewall que controla qué es lo que van a poder hacer y qué no van a hacer. ¿Por qué? Porque generalmente hay muchos ambientes que tú tienes que controlar y que tienes que restringir por miles de motivos, ¿no? Pero que sí, por ejemplo, información sensible, que no puedan estar navegando internet. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo en las empresas, la navegación a internet conlleva más peligros en temas de seguridad, porque no sabes si un usuario va a descargar cualquier cosa, un malware, un phishing, lo que sea. Entonces hay muchas partes de una empresa o muchas secciones de una empresa que no necesitan precisamente un acceso completo a internet, sino únicamente sesgado a ciertas URLs o a ciertos sitios y que lo puedes controlar y evitar o digamos mitigar ese riesgo de la conexión a internet. ¿Okay? Ahora, básicamente es tú configuras las reglas, que esto es lo más tedioso de un firewall, que tú tienes que configurar las reglas. Generalmente lo que se hace en el firewall es hasta abajo, la última regla es denegar todo. O sea, no Es permitir correcto. acceso a nada. Entonces, lo que tú haces, hay dos formas de configuración. Esta es la más óptima y la que generalmente se implementa. Tú pones todas tus reglas al principio de qué es a lo que sí le vas a dar acceso. Ah, mira, Luis tiene acceso, Peter tiene acceso, Paquito tiene acceso. Todo lo demás no tiene acceso. Solo estas tres direcciones IP de estos tres compadritos van a poder entrar a la empresa. Todo lo demás, bye. Lo niegas. Hay otras empresas que es al revés. Es qué es lo que no quiero que accedan. Entonces, ¿sabes qué? A Luis no le quiero dar acceso, a Peter no le quiero dar acceso, a Paquito no le quiero dar acceso. Y la última regla es permito todo. O sea, todo lo que no sea dentro de estas negativas, déjalo pasar, sin ningún problema. Que no es recomendado en seguridad porque hay un montón de cosas allá afuera que no estarías mitigando, digámoslo así, ¿no? Es correcto. O se te puede escapar, digo, si hablamos un poquito de los puertos de internet, pues si bien son puertos finitos, estamos hablando de que al menos son 65,000 puertos reconocidos, ¿no? Por tipos de conexiones que ya se entran en cosas muy técnicas. Entonces estamos hablando de alrededor de 128,000 puertos mínimo, ¿no? Si tú permites todo, quiere decir que vas a tener un, una falta de control de todos estos puertos que pueden estar abiertos. Entonces ahí por eso Peter menciona que la última regla, lo más recomendable es denegar absolutamente todo. Lo que no conozcas y lo que no esté permitido, no le des acceso y con eso te quitas muchísimos problemas. Uh -huh. Voy a tratar de explicar lo más sencillo el tema de los puertos y las direcciones. Digamos que por estándares, tú puedes conectar un poquito más de 65,000 puertos, ¿no? A una sola dirección IP. Recuerden, dirección IP es un numerito Casa. de 192.168.1.1. Así lo van a ver. También hay de la 0000 a la 255, 255, 255, 255, para que se den una idea de cuántas números de IPs hay. Y entonces lo que cada una de esas IPs tiene es un rango de puertos que básicamente son como las puertas o los accesos, digámoslo así, ¿no? Entonces digamos, la casa de Luis. La casa de Luis, que es la dirección IP 192.168.1.1, tienen 65,000 accesos. Vamos a decir que no son 65, son 5. ¿Cuáles son esos 5 accesos? Ah, pues es la puerta, es la ventana, es la puerta trasera y hay un domo en el techo que también se abre y por el cual pueden entrar, ¿no? Entonces, esos son como los accesos. Ahora, en el firewall, generalmente lo que tú haces es, ok, yo únicamente quiero que puedan entrar a la casa de Luis en esta dirección IP a través de la puerta principal. Entonces, todo lo demás lo blindas, lo bloqueas y no va a haber
ningún acceso por esos puertos, ¿vale? Ahora, el tema de los servicios. La mayoría de los servicios, tanto de internet como de aplicaciones y demás, ocupan la mayoría de las veces siempre un puerto. Por ejemplo, HTTP, que es la navegación tradicional no cifrada, que hoy en día ya no es tan complejo, pero muchas de las empresas y de las páginas y de servicios ya están migrando a HTTPS. ¿Okay? HTTP básicamente es el protocolo de navegación internet y va por puerto 80. Entonces, generalmente, ¿sabes qué? No quiero que los usuarios naveguen en internet. Voy a cerrar el acceso a todas las direcciones IPs por el puerto 80. Entonces ya no pueden salir. HTTPS lo que hace es administrarse por el puerto 443. Entonces, si tú tienes una página segura, una página cifrada con un certificado y demás, es HTTPS y va por el 443 en lugar de por el puerto 80. Entonces ahí Que es tienes cuando tienen un candadito. como estas dos, que es cuando tienen un candadito. Que eso es importante que lo chequen, sobre todo si están haciendo transacciones de bancos, de pagos y demás, que siempre sea HTTPS y no HTTP simple. Hay otros Y ahí, servicios. paréntesis, perdón, Peter, que tenga el candadito y ojo, que por lo general cuando está el certificado es válido, aparecen las letras de HTTPS en verde, ¿sale? Ahí tengan cuidado con eso, porque luego hay páginas que tienen el HTTPS, pero no tienen certificado o el certificado ya caducó. Y es cuando les sale un error de certificado, quiere decir que esa página ya no es segura. Entonces ahí tengan mucho cuidado en qué página se meten, ¿no? Uh-huh. Y hay otros servicios como por ejemplo el DNS que ya lo hemos platicado, que el DNS es el que hace esta resolución. El DNS que va por puerto 53 lo que hace es, ok, esta dirección IP que es 192.168. Bla bla bla, se traduce como google.com. Bueno, entonces para que los usuarios no se tengan que aprender el 192.168.1.1, digamos que por ejemplo si lo ponen en la vida real es, en lugar de que tú te aprendas una dirección de calle y número, ¿no? Digamos, Avenida de los Insurgentes 1900. En lugar de que tú tengas que aprender eso, te tendrías que aprender los códigos de navegación, ¿no? Las 125 oeste, coordenadas. 20, las coordenadas, perdón, exactamente, se me fue la palabra, las coordenadas. 92 norte, 35 oeste, 125 este, etcétera, ¿no? Entonces es muy complicado. Entonces lo que hace este servicio de DNS precisamente es traducir estas direcciones IP a una página común y corriente en lenguaje humano, digámoslo así, que generalmente va por el puerto 53. Si ustedes bloquean el puerto 53 en el firewall, no va a haber ninguna resolución y entonces no van a poder navegar a ningún lado a menos que se sepan la IP específica de esa página, que nadie se la sabe nunca. Es Porque además correcto. la mayoría de las páginas constantemente cambian las direcciones IPs, ¿no? Que por Que ejemplo al menos tienen 4. hubo una noticia esta semana que Google fue capaz de bloquear en algunos de sus servicios un ataque de negación de servicio. ¿Qué es el ataque de negación de servicio? El ataque de negación de servicio, digamos que tú tienes un servidor, que es el que hostea tu página web, o sea, donde tú tienes, digamos, implementada tu página web. Y ese servidor pues tiene una capacidad limitada de poder manejar conexiones, ¿no? O sea, te puede manejar, digamos, 1000 conexiones. Si ese servidor empieza a recibir más de 1000 conexiones, entonces el servidor pues se apendeja y se cae. Entonces, eso es justamente lo que buscan, tirar las páginas. Entonces, Google, justamente a través de DNS y de balanceadores y demás, pudo detener el ataque para que no le tumbaran los servicios. Ahora, entonces, ya hablamos de los puertos. Entonces, cada servicio va a través de uno de los puertos. Ahora, ya hablando de las empresas, porque generalmente en casa es muy complicado que realmente lleguemos a manejar los puertos, más que para servicios sobre todo de gaming, que sí necesita como, ay, tengo que conectar al servidor de Xbox por el puerto 62500 no sé qué. Pero fuera de ahí la verdad es que la mayor parte es navegación web, ¿no? De ahí una que otra vez que necesitas algún servicio, sobre todo como páginas gubernamentales, que es, te tienes que meter a la página del SAT, pero a través del puerto 2525, porque es donde tú tienes que subir una declaración de no sé qué madres. Y entonces ahí es donde de repente empiezan a fallar un montón de cosas porque muchos de los clientes de firewall en software que están instalados en las computadoras no tienen habilitados esos puertos porque son puertos que no son estándares y entonces te lo bloquean y es cuando tú dices, no, esta página está abajo, no puedo entrar. No es que la página esté abajo, sino que tú no tienes acceso porque el firewall te lo está bloqueando.
Entonces en las empresas lo que hacen, sobre todo para aplicaciones como son bases de datos, toda esta parte de los sistemas CRM para ventas y sistemas financieros y demás, es mitigar el riesgo de que cualquiera pueda acceder a estas aplicaciones. Y entonces lo que hacen es, ok, esta aplicación que está en este servidor con esta IP únicamente se puede acceder a través del puerto 6220. Entonces, el puerto 6220 únicamente se va a poder acceder desde esta red específica, que es el rango de red, por ejemplo, de la gente de finanzas o la gente de ventas o la gente de IT, de sistemas y demás, ¿no? E Entonces, incluso, así lo bloquea. y ahí complementando, hay ocasiones donde estos mismos bloqueos ocurren dentro de la misma empresa, no necesariamente de manera externa. ¿Se acuerdan hace rato que Peter decía que puedes tener firewalls en diferentes segmentos de la empresa? Bueno, pues estos firewalls puedes decir, ok, este firewall o esta página, este CRM, nada más este segmento de población puede acceder de manera interna y no van a tener acceso desde Internet hacia el CRM, por ejemplo. Entonces, nada más estando en las instalaciones de la empresa, puedes ingresar. Y entonces con eso ya mitigas fugas de seguridad y otro tipo de cosas. Ahí también depende mucho de las políticas de seguridad que tenga la empresa. Es correcto. Entonces, además, como les digo, de bloquear y permitir, también te registra todos los intentos de entrada y salida. Entonces, si tú te vas al firewall, tú puedes ver todos los logs. Los logs es como, digamos, una bitácora, ¿no? Es la bitácora de todo lo que pasa a través del firewall. Ah, mira, esta IP o este usuario inclusive accedió a esta página web o accedió a este servidor o accedió a este puerto o trató de acceder a esto y esto. Y entonces lo que hacen generalmente es tienen otros sistemas que se llaman correlacionadores de eventos o de monitoreo, que lo que hacen es cachan o capturan todos estos logs de los firewalls y entonces hacen una correlación y dicen, oye, aquí puede haber un problema porque tenemos un usuario que está de forma recurrente tratando de ingresar, por ejemplo, a esta base de datos. Entonces, aguas porque puede ser una cosa maliciosa, puede que sea algún malware que está instalado tratando de escanear puertos o de entrar. Entonces ahí te puedes dar cuenta y mitigar todas estas amenazas de seguridad, sobre todo dentro de las empresas. Ahora, el tema de el filtrado por protocolo, básicamente el protocolo son los puertos. La mayor parte del tiempo es quiero bloquear, por ejemplo, hay muchas cosas que ustedes se van a enterar como Telnet, como FTP, etcétera, que son FTP es como un lugar donde tú puedes cargar archivos que generalmente no es seguro y la mayoría de las veces se usa para fines maliciosos, entonces generalmente las empresas lo bloquean, ¿no? Que es puerto 21, por ejemplo. Telnet, que es puerto 23, que también se bloquea. ¿Por qué? Porque Telnet es donde tú puedes meter instrucciones a los servidores para ejecutar comandos. Entonces también en las empresas, pues no, güey, no queremos eso, entonces bloqueamos el puerto 23. Y así O es como se hace transferenciar el filtrado archivos. por protocolo, además del filtrado por direcciones web. Entonces, esta es otra de las funciones que tiene el firewall. Ahora, el firewall también, justamente regresando al tema de los ataques de negación de servicio, te puede controlar el número de conexiones que se pueden originar desde un mismo punto. Entonces tú le dices, sabes que si estás recibiendo más de 40 conexiones de un punto en específico o de una misma dirección o usuario, me lo bloqueas. ¿Por qué? Porque generalmente puede ser que sea un abuso o sea un ataque de negación de servicio o algo así. Entonces, Nel, vámonos de aquí. Entonces, esa es una forma como de poder filtrar el tráfico y de poder proteger lo que está pasando dentro de la empresa, ¿no? Ahora, los métodos de filtración de tráfico. El primero, que es el más básico que ya habíamos comentado, es el de políticas de firewall, ¿no? Permites o bloqueas el tipo de tráfico de red por protocolo, por direcciones IPs, por la red interna, por internet, por lo que tú quieras. Entonces lo activas y lo desactivas, tú pones ahí tu reglita de firewall y digamos que es en todos los firewalls es la primera regla que hace match, ahí se queda. Entonces no es como que, ay, a ver si hace match aquí o si hace match acá. No. La primera con la que haga un match, ahí se va a quedar. Ah, mira, tú vienes por el puerto tal, no. Vámonos. Te bloquea la conexión y ya te la tira. O digamos, vienes de tal segmento de red o de tal dirección IP, ah, no. Entonces no. Tú vienes de una dirección IP que está machada a cierto país, por ejemplo, no, te lo voy a bloquear. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo conexiones de esos países, por ejemplo. Y ahí está muy relacionado con lo que decía Peter hace rato.
hay que tener mucho cuidado con las políticas de firewall, porque muchas veces cuando estamos colocando nuevas políticas, podemos generar un bloqueo o un permiso a una aplicación sin saber que ya existe una regla para tal servicio o aplicativo. Entonces, antes de meter reglas a lo güey, fíjate en las que ya están existentes, porque probablemente esas reglas, una de dos, o las puedas modificar o las puedas cambiar de lugar, que era justo lo que decía ahorita. Se va con la primera regla que encuentra. Y si la primera regla que encuentra te dice permítelo, lo va a permitir. Si tú lo querías bloquear, pues resulta que está mal configurada la regla y vas a tener que modificar. Entonces tienes que poner las reglas en el orden en el que quieres que sucedan. ¿Okay? El siguiente, ya hablando de los distintos tipos de protecciones que ahora traen los firewalls, es la regla de anti-spam. Entonces, el servicio contra anti-spam, generalmente ya hoy en día con las tecnologías avanzadas que existen, te protege contra spam, te protege para poder tener esta detección de patrones recurrentes, de phishing. Entonces, analiza toda esta capacidad de nuevos patrones para poder bloquear mensajes infectados, y también, por ejemplo, bloquear esas direcciones IPs. Entonces, ¿sabes qué? Estamos recibiendo un montón de correos que traen malware de esta dirección en específico, bloqueala. O viene de, por ejemplo, no sé, de repente hackearon Hotmail y estamos recibiendo un montón de correos con malware de Hotmail, bloquea Hotmail. Y entonces, estos nuevos firewalls de siguiente generación lo que hacen es detectan este tipo de comportamiento y de volada te crean una regla. Ya no es necesario que tú lo hagas de forma manual, digámoslo así. Igual, para, complementando lo que mencionas, Pete, no es que estés analizando el código de todos los paquetes que están transmitiendo. Como dice Peter, y ahí quiero ser muy enfático, analizas el comportamiento de los paquetes y analizas cierta información para detectar ataques, pero no es el código en sí, porque muchas personas llegan a tener esa confusión de, entonces analiza el código de las Sí, aplicaciones. no. No, para eso hay otros dispositivos, pero ahí tiene pequeños detallitos de lentitud, ¿no? Porque Recordemos que pasan el el más. firewall no te va a hacer un análisis de la aplicación, el firewall es direcciones y protocolos. Entonces Es únicamente es, correcto. estoy recibiendo conexiones de aquí, no. Estoy recibiendo, por ejemplo, con este módulo de antivirus o de antimalware, estoy detectando que de esta IP vienen ciertas cosas, entonces vámonos. ¿Ok? Entonces lo que sí te analiza código, digámoslo así, es el antivirus o antimalware que trae el firewall. No todos lo traen, pero ya casi todos los nuevos firewalls traen este módulo, digamos, de antivirus o antimalware, ¿no? Que es la primera línea de defensa de, ok, estoy recibiendo un paquete en la frontera de internet, no lo dejo pasar, justamente para que no llegue al usuario, ¿no? Para evitar que el usuario vaya a caer en un phishing o en una cosa así, ¿vale? Luego, tenemos también el filtrado de contenido, que el filtrado de contenido básicamente es el filtrar las direcciones URL o los sitios. Generalmente, como se maneja el filtrado de contenido, que a lo mejor podemos luego hacer un capítulo específico porque es muy vasto el mundo del filtrado de contenido, pero básicamente es, tú puedes bloquear por URLs específicas. Yo no quiero que entren a google.com o por ejemplo yo no quiero que chequen su correo personal. Facebook. Bloqueo Gmail, bloqueo Hotmail, bloqueo Outlook, Yahoo, lo que sea. O también ya la mayoría de los filtrados de contenido lo que hacen es manejarlo a través de categorías. Entonces la mayor parte de las categorías o de las páginas, las más comunes, caen dentro de una categoría como puede ser, ¿sabes qué? Yo voy a bloquear toda la categoría de redes sociales, que esta categoría incluye Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. O categoría de contenido para adultos, o categoría para apuestas, o categoría de deportes, de noticias, de lo que tú quieras. Hay un montón de categorías, 100, 200 categorías, que tú puedes ir filtrando para que los usuarios no puedan acceder a esas páginas. El problema con el filtro de contenido es que muchas veces hay muchas páginas que no están, digamos que no son como las más conocidas, entonces no están catalogadas todavía. Entonces tú tienes que ir haciendo como ciertas reglas para poder catalogar estas páginas y poder ir viendo qué show con todo este rollito. Y ahí también algunas de las funciones, ya firewalls un poquito más avanzados, incluso te pueden llegar a permitir que tengas acceso a ciertas categorías en horarios específicos. Sí, que esto es firewall y generalmente los que tienen ya más cosas para que tú puedas personalizar y demás, ya es tener un filtro de contenido específico afuera del firewall, ya una solución, digamos, especializada, no una solución genérica, digámoslo así. El problema con todo este tipo de soluciones que están dentro del firewall es que son soluciones genéricas la mayoría, no son soluciones especializadas, entonces digamos que es pues
como tomarte una pastilla que es similar, ¿no? O genérica, que no te hace el mismo efecto que la medicina original, ¿no? Bueno, después tenemos la parte de DPI, que es el Deep Package Inspection, que básicamente permite al administrador controlar aplicaciones específicas que son conocidas como pueden ser los troyanos, los backdoors, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una función mucho más avanzada dentro del propio firewall. Ahora, los tipos de firewall. Generalmente hay dos. El firewall por hardware, que básicamente es el sistema que se instala en una cajita y esa cajita tú la conectas a la red y ahí está monitoreando todo, que es el más usual sobre todo en las empresas. Y el firewall que ya viene por software, que entonces estos firewalls se instalan como un programita dentro de cada uno de los servidores, computadoras, laptops, etcétera, etcétera. Y entonces ya haces un control más específico para la computadora. Ya no es un tráfico tanto como de a nivel de red, digamos internet y la red local, sino ya es el tráfico que tienes dentro de la máquina. Ahora, ¿es más efectivo? Sí puede llegar a ser más efectivo, pero el gran problema que hay es, como todas las herramientas de seguridad, la configuración. La configuración de un firewall de software para cada una de las PCs se puede volver un verdadero infierno. Es bien complejo, hay que hacer un montón de talacha para poder hacer cada una de las reglas. Y aunque la mayoría ya trae como esta parte de comportamiento, ¿no? Que generalmente lo dejas como a prueba, digamos, un mes. Y dices, mira, todas estas son las aplicaciones o las URLs que el usuario está accediendo. Entonces todo eso permítelo. El problema es que de repente hay dentro de las empresas ciertos procesos que se corren no diarios, sino que se corren una vez al mes o una vez cada 2 meses o una vez cada 6 meses, que no están dentro de esas reglas que tú analizaste y entonces te lo bloquea. Entonces ya impides el trabajo, digamos, pues de las personas y de los empleados, que puede llegar a ser pues una cosa bastante complicada, ¿verdad? Y el otro tema también, o sea, el firewall por software, otro tema que tiene interesante es que consume recursos. Ahorita, ese tema del consumo de recursos ya no es tan impactante como hace unos 5 o 10 años. Pero aún así es importante considerar que pues va a tener que consumir recursos de procesador y de memoria para poder trabajar. En cambio, el de hardware, pues es una máquina independiente que es específica para esa labor. Entonces también hay que tener cuidado en cómo lo estamos manejando y gestionando. Es correcto. Y bueno, también hay temas del arranque del sistema operativo, porque hay algunas reglas que entran en el proceso de arranque del sistema operativo cuando son numéricas, pero cuando le pones un nombre a una regla en particular, por ejemplo, si tú le pones bloquear la dirección IP por dirección IP por su versión numérica, va a entrar más rápido esa regla que si tú le pones un Google. Y esto es a través de, pues, modelo de capas OSI que también podemos platicar un poquito más adelante de qué es eso. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del firewall? Básicamente los beneficios del firewall es definir una barrera que puede mantener a un lado a los usuarios sin autorización y a otro lado a los usuarios que sí tienen que tener acceso a los recursos. Monitorea y registra los servicios utilizados para poder usar internet, FTP y otro tipo de protocolos que están allá afuera. Previene ataques hacia la red privada desde otras redes externas, que este es el gran punto por el cual la mayoría de los ataques tratan de evadir el firewall. ¿Por qué? Porque tú puedes vulnerar un firewall si está mal configurado, pero un firewall bien configurado está bastante complicado, a menos de que sea una vulnerabilidad o algo por ahí. La verdad es que un firewall bien configurado está muy cabrón saltártelo. Entonces por eso es que tratan de entrar a través de los propios usuarios, con phishing, dándoles USBs, almacenamiento externo, brincando privilegios dentro de la misma red ya estando adentro, no tanto de entrar desde afuera. También controla la seguridad de la red y de los equipos de forma individual para poder monitorear y prevenir actividades sospechosas. Y también controla el uso de Internet, bloqueando o desbloqueando material que pueden considerar inapropiado o apropiado. Sobre todo, por ejemplo, en casa se puede bloquear, sobre todo si tienen hijos, ¿no? Cierto contenido que ustedes no quieren que estén consumiendo para poder evitar por ahí pues cosas desagradables, ¿no? Ahora, limitaciones del firewall. El firewall obviamente no es, digamos, a prueba de balas, ¿no? No es este famoso silver bullet, que es como de, ay, la solución perfecta para todo.
No. Por ejemplo, el firewall en gran mayor o en mayor parte no nos va a poder proteger contra ciertas vulnerabilidades internas. Cualquier usuario que pueda borrar el contenido de un ordenador, el firewall ni siquiera se va a percatar. ¿Por qué? Porque es de forma interna y el firewall, recordemos que es como una capita o está arriba en el enlace. Lo que pasa aquí, pues el firewall no lo ve, a menos de que sea un firewall de software. Pero el firewall, digamos, la cajita, pues está aquí y pues, de lo que pasa acá, pues no se entera, ¿no? O sea, es como el cadenero del antro, se entera de qué pasa en la puerta, pero ya pasando la puerta, pues no se entera de qué es lo que está pasando adentro, ¿no? Los firewalls únicamente lo mismo nos protegen a través de los firewalls que atraviesan el firewall, ¿no? No puede repeler la totalidad de los ataques, sobre todo si se originan desde nuestra red, desde nuestros equipos o desde algún servidor interno. Ahora, y esto es importante, un firewall da una sensación de seguridad falsa. ¿Por qué? Porque siempre es bueno tener sistemas de seguridad redundantes por si el firewall falla. Y volvemos al tema de los UTMs. El tener un UTM es un riesgo muy grande porque tienes todo dentro de una sola cajita. Entonces, si esa cajita por cualquier cosa llega a fallar, no tienes un UPS y se va la luz, o de repente por algún motivo se frió la caja, ¿no? O lo que tú quieras, adiós. Bye bye, la empresa no tienen acceso a internet, no puede salir, y entonces se vuelven una cosa pues bastante compleja, ¿no? Y muchas empresas justamente lo que hacen es, pues yo en lo que voy a gastar es en un UTM, ¿no? Ahí me voy a ir con toda la inversión porque ahí ya tengo protegido todo. Y no, o sea, muchas veces descuidan otros aspectos de la red que justamente los atacantes ya saben, ok, todo el mundo compra un firewall, pero nadie compra un DLP o no compran un IPS o no compran estas aplicaciones para toda esta parte como de tener el análisis de las aplicaciones con los famosos WAF y todo este rollito, ¿no? Entonces, pues se vuelve bastante complicado, la verdad, ¿no? Sí, ahí Entonces, para reforzarlo, pues lo primero que deberían de considerar, o sea, digo, son muchos dispositivos que, si bien lo habíamos mencionado hace rato, se empezaron a integrar al UTM. Una forma de empezarse a proteger es tener, por ejemplo, un UTM redundante. Considerar un UTM que tenga diferentes fuentes y estas fuentes estén conectadas a diferentes tipos de alimentación. pero sí, bueno, o sea, volviendo justamente a este punto, de nada sirve tener una puerta blindada si dejas la ventana abierta, ¿no? Es Entonces, correcto. sí hay que tener, ok, sí es importante el firewall, pero también el tener un firewall no debe ser el único punto en el cual tienen que fijarse las empresas para poder proteger la red, que es lo que pasa en la mayoría de las ocasiones y el por qué hay tantas cosas de, pero es que yo tengo firewall, pues sí, carnal, pero pues el firewall no lo es todo, ¿no? Y el firewall no te defiende de cualquier tipo de ataques, únicamente de ciertos tipos de ataques. ¿Cuál Recordemos otra compraste? vez El más barato, lo compré en el Oxxo. el UTM que trae todo, pues sí, carnal, pero pues no, o sea, de todas maneras no, aunque traiga todo, no. O sea, no existen en seguridad las balas de plata. Entonces no hay soluciones mágicas y siempre hay que tener seguridad en todas las capas. Recordemos que siempre la seguridad es en capas, como una cebollita, y hay que tener cuidado y poner foco en cada una de las capas justamente para evitar algún tipo de inconveniente, digámoslo así. Es correcto. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden que si tienen dudas, preguntas y demás, a través de todas nuestras redes sociales, que es Día Cero Cyber con Y, o Cyber, Día Cero Cyber con Y. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar por ahí todas sus dudas, preguntas y demás. Si quieren hablar de algún tema en específico, etcétera, también por ahí nos pueden localizar para que estemos al puritito tiro. Espero que se le hayan Es pasado correcto. chévere bacano. Luis, últimos comentarios. Pues nada más, chequen bien, no se confíen de todas las soluciones, puede, por ahí estén vendiendo soluciones mágicas, como dijo Peter, no hay soluciones mágicas y siempre es importante hacer un análisis exhaustivo para ver qué solución te conviene más, depende de muchas cosas y no es nada más comprar por comprar. Es correcto. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Cuídense, pásensela, chévere bacano. Nos guachamos luego. Vámonos. Bye, con.